Incline su rostro para orar, por favor. Padre amado, esta es tu palabra, la que en esta noche nosotros hemos leído. Y ante ella, tu palabra, Señor, nosotros deseamos abrir nuestro entendimiento para que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablarnos. Señor, dirige mi vida, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben, hermanos? Decía el día miércoles pasado, no sé si fue este miércoles o el anterior, en uno de los estudios, preguntándole a cada uno de los que estábamos allí presentes, ¿cuántas Biblias usted tiene en su casa? Si le preguntarían esta noche a usted, a los que estamos aquí presentes, algunos tendrán 2, 3, 4, 5, algunos 7. Yo tengo 7 porque es número de perfección, diría alguno. Y algunos más. Y a eso sumándole comentarios, diccionario bíblico, estudio exegético de la palabra y tantos otros materiales que tenemos acerca de la palabra de Dios, porque nos gusta escudriñar las Escrituras, profundizar, analizar, vivir la palabra de Dios y, como decíamos en las reuniones anteriores, no siendo oidores sino hacedores de la palabra del Señor. Pero quiero acentuar en esta noche específicamente cuánto nosotros sabemos y conocemos de nuestro Cristo. Es interesante, mis hermanos, que en estos tiempos se busca el conocimiento y la sabiduría para beneficio propio. Pero eso nos lleva a más que un envanecimiento. Y también hablábamos el domingo pasado al respecto de esta lectura. La base esencial del cristianismo está basado en nuestro Señor, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Me llama a sorpresa de que muchas personas han conocido el relato de la Biblia por una supuesta película llamada La Pasión, mientras que todo el relato bíblico a través de los 4 evangelios que el Señor ha trazado en forma canónica para que nosotros tuviéramos la información de primera mano está escrituralmente en la palabra de Dios. No necesitamos de un Mel Gibson para saber los acontecimientos. Toda la Escritura nos habla a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me conmueve cada vez que leo la crucifixión de Cristo. Me conmueve el saber lo que Cristo hizo por nosotros para darnos la verdadera vida abundante que el mundo no puede conocer. Y aún también me sorprende la apatía de muchos ante el hecho de tomar un simple relato que no parece tener vida alguna. Cuando nosotros hablamos de la vida de Jesús, su ministerio, su aplicación, su desarrollo, su crucifixión, la enseñanza que dejó a los discípulos, está el enriquecimiento y la presentación del reino de Dios y su justicia. Decimos muchas veces, mis queridos, que un pueblo sin conocimiento perece, pero si no tenemos conocimiento acerca de quién es nuestro Salvador, ¿cómo el mundo conocerá? ¿Cómo puede el mundo conocer a aquel que dio su vida para que fueran quitadas nuestras rebeliones, para que nuestras heridas puedan ser sanadas? Mucho concepto de evangelismo hoy se basa en las supuestas experiencias personales que han alcanzado algunos. Pero ¿cuántos o qué presentación ha escuchado usted en toda su totalidad de un Cristo que ya no permanece muerto y que está resucitado, y que Él es el facultado para dar verdadera libertad a los que viven en condenación? La Biblia, la palabra de Dios, está trazada desde un principio hasta el final
para aquel que se arrepienta y vuelva al Señor, que lo conozca y que crea en Él, pueda tener vida y vida eterna. Conceptos equívocos, muchas veces de simpatizantes, de personas que pretenden conocer sin haber dado lectura, sin conocer aún dónde se encuentra el relato. Sí, yo sé que está en la Biblia, yo sé que en alguna parte existe. Sí, allí en la Biblia también dice, ayúdate que Dios te ayuda. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra ese párrafo? No existe, mis hermanos. Faltaría más de los testigos de Jehová, sin ofender a nadie en esta noche, para que en algún debate, persona a persona, comience a decirte de las cosas que no conoces. ¿Saben? La ignorancia está arraigada en nosotros, porque vivimos una vida muy, pero muy fluctuante en las cosas del Señor. No es poca cosa lo que Cristo hizo para con nosotros. Él se dio en la cruz del Calvario, sufrió penalidades, sufrió la traición, sufrió el ser despojado del mismo trono de la gloria de Dios, vino a habitar, a tomar forma de hombre, habitar entre medio de nosotros, sufriendo los padecimientos que cada uno de nosotros sufrimos, pero soportó el peso del pecado de toda la humanidad, comprendido entre los tuyos y los míos. Y muchas veces, dolorosamente, jugamos a la cristiandad. Jugamos a ser cristianos. Jugamos a no tener el verdadero sentido de lo que Cristo hizo y no tomamos para nosotros ese verdadero ejemplo de humildad, de sumisión, de entrega que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario. El desprecio que Jesús llevó por nosotros, siendo considerado como un reo, siendo considerado como alguien que era considerado un ladrón. De esa manera llevó el desprecio, la calamidad de la humanidad. Un varón de dolor, un varón de quebranto. Aún vemos esa condición de la traición de uno de los discípulos, que estaba con él, uno de los 12, que hemos leído en la palabra del Señor, llamado Judas el Iscariota. Ustedes saben que en este tiempo aún considero que no hay un padre que le coloque nombre Judas a su hijo. ¿Usted le pondría Judas a su hijo sabiendo de lo que este hombre hizo en esa dimensión de haber entregado al Maestro? Aquel que había estado compartiendo con él experiencias, dirección, sabiduría, conocimiento del reino. Y allí estaba este hombre que dice la palabra del Señor, que se juntaba con aquellos de la época, que eran los escribas, ¿no? Y estaban con aquellos que, principales sacerdotes, o sea que le gustaba la primera plana. Hoy, en este tiempo, mis queridos hermanos, hay muchos cristianos que pretenden ser de esta calaña. Hombres que quieren estar en primera plana con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos. Hombres que quieren ser hechos vistos por la sociedad. Pero mire la condición que toma Judas. Dice que cuando él estaba allí negociando la entrega de Jesús, lo que es considerado bíblicamente, que dice que en Judas entra Satanás. Versículo 3 del capítulo 22, hemos leído, entró Satanás en Judas, que era por sobrenombre Iscariota, el cual era uno de los números de los 12 discípulos del Señor. Este habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le debía entregar a Jesús. La traición. No hay peor cosa para un hombre, para una mujer, sentirse traicionado.
pero no simplemente de palabras, sino en la entrega, en el hecho, en el gestar esa traición. Jesús conocía y sabía que uno iba a ser aquel que le iba a entregar, pero sabía y debía llevar a cumplimiento lo que había sido anticipado por él. Difícil es, mis hermanos, muchas veces cuando tenemos a personas que dicen estar a nuestro lado, pero no comprenden la realidad del reino de los cielos. Y así como Judas, muchas veces son entregadores. Personas que no comprenden el plan y el propósito de Dios. Son una sumatoria, pero sin embargo viven una vida condecorada por la esencia del mismo príncipe de este mundo llamado Satanás. ¿Saben? Se encuentran entre medio de nosotros, populan aún también dentro del pueblo de Dios, pretenden alcanzar grandes cosas entre medio de personas de renombre, y su consideración y su fin es la ganancia deshonesta. Por 30 piezas de plata, Judas vendió a nuestro Maestro, a mi Señor y a tu Señor. Por simplemente 30 piezas de plata, considerándose él una persona adinerada, rica, por esa condición, pero su fin fue su condenación que ya había sido anticipada. Ahora Jesús, teniendo un discípulo a su lado y sabiendo quién le iba a entregar, comenzó una situación entre sus discípulos presentes, consultándose y preguntándose a ellos mismos, ¿quién será el que lo entregará al Señor? ¿Quién será aquel que está tramando tal entrega? Imagínese el amor, la paciencia que Jesús le había tenido durante 3 años y medio, donde le había adoctrinado, donde le había ejercido enseñanza pura, claridad de la palabra, y aún habían visto tantos milagros y tantos prodigios realizarse a través de las potentes obras por mano de Jesús. Pero en esta instancia Jesús les tiene que enseñar y decirles, uno de ustedes me va a entregar. Un traidor en medio de gente que estaba conociendo el reino de Dios. Y Jesús, con ese deseo de cumplir la voluntad del Padre, considerándose de que debía ser llevado como cordero al degolladero, usted vaya analizando el proceso que Dios había ya anticipado para su Hijo, abandonándolo a su designio y a su voluntad, porque esa es la condición de Dios Padre para con su Hijo Jesucristo. Y Juan 3:16 nos habla que Él de tal manera nos amó, te amó a ti y me amó a mí, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dejó al abandono, diciendo, este es tu destino, que vayas y seas en cumplimiento salvador de las naciones. Mis queridos hermanos, cuando no tenemos el real sentido de lo que es Cristo para nosotros, Cristo pasa a ser una mitología, Cristo pasa a ser una filosofía más, Cristo pasa a ser una nueva enseñanza o una enseñanza histórica. Pero Cristo, nuestro Señor, no es historia, es viva, es real, es presente, es actual para nosotros los hijos de Dios. Y en esta confianza debemos nosotros abrir nuestros ojos hacia la fe. Una de las consecuencias que el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, dice, cuando Él regrese, nos comentaba y nos predicaba ayer la pastora que nos visitaba en el día de ayer, ¿hallará el Señor fe en la tierra? ¿Hallará personas que estén dispuestas y preparadas para decir sí, Señor? ¿Podrá encontrar personas que estén accionando la verdad del Evangelio o quizás otros que estén como Pedro,
cuando le negó al Señor. Una simple mujer, diciéndole, ¿no eras tú uno de aquellos que estaban allí con Jesús? ¿No eras tú uno de aquellos que seguían a Jesús? Y Pedro dice, cállate mujer, tachi, quédate quieta, no hables más porque me comprometés. En esa condición, Pedro se ve en un estado de negar a su maestro, pero Jesús ya anteriormente, en su omnisciencia, como hijo de Dios y aún en su naturaleza, como humano, sabía y le había dicho que Pedro le negaría 3 veces. Y Pedro niega a Jesús. Pero miremos el proceso de Jesús sobre los discípulos, que también debe ser de enseñanza para cada uno de nosotros. Allí en el versículo 39 del capítulo 22, Jesús les enseña diciendo, anteriormente en el versículo 35, anteriormente Jesús le había dicho, no lleven ni alforja, no lleven tampoco bolsa, quítense en el calzado que ustedes tienen, dice, porque yo voy a ser aquel que les va a proveer. Ahora en el versículo 35 dice, de esta manera Jesús, anticipándose a lo que vendría, que sería el ya no estar más con ellos, le dicen, ahora sí, dice, deben tomar ustedes, si no tienen bolsa, tómenla, también tomen la alforja, versículo 36, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él le dijo, basta. En este relato, Jesús les hace ver un antes y un después, diciéndole a los discípulos, cuando ustedes caminaron conmigo, cuando estuvieron en mi consejo, cuando vieron las potentes obras y los prodigios que yo realicé, fueron sin alforja, sin calzado, no llevaron tampoco espada ni bolsa, ¿les faltó algo a ustedes? Nada nos faltó. Esto nos da un ejemplo, cuando caminamos marcados por su presencia, cuando caminamos siendo guiados por el Señor, cuando Él va delante de nosotros y nosotros estamos obedientes a su respuesta, cuando estamos entregados absolutamente a su disposición, cuando somos dependientes del Señor, nada nos va a faltar porque Jehová es nuestro buen pastor. Amén. Amén, hermanos. Nada nos hace faltar. Pero Jesús ahora, viendo de que ya Él debía partir, que debía ser crucificado y que enfrentaba la muerte por toda la humanidad, les dice, tomen ahora para ustedes bolsa, tomen también alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una. ¿Saben? Me llama la atención el versículo 38 de este pasaje, porque en ese mismo instante dijeron los discípulos, Señor, no es necesario que vendamos la capa, acá tenemos 2. ¿Saben? Habían algunos de estos discípulos que creían a medias, y por las dudas, en su costal tenían sus espadas. Jesús le había dicho anterior que no llevaran espada, pero dice, tenemos 2, Señor, no es necesario que vendamos nuestra capa. Y Jesús, en una reprensión, le dice, basta ya de incredulidad. He estado con ustedes tanto tiempo y nada les hice faltar. Y ahora que viene el momento donde ustedes tienen que sufrir, que van a padecer, ¿quieren hacer justicia por mano propia? Jesús le pone un alto y le dice, basta, no sigan. Hermanos, esta palabra también nos da un ejemplo, que la espada que nosotros debemos empuñar no son la espada de la fuerza, del vigor, porque la palabra del Señor dice, no es con ejército, no es con espada, sino dice el Señor, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. De esa manera entendemos que la espada que nosotros debemos empuñar
es la palabra de Dios. La espada que nosotros debemos empuñar es la verdad del Evangelio. La espada que debemos empuñar es la verdad del Espíritu que nos guía hacia toda la verdad. Jesús le reprendió y les dijo: estos acontecimientos están escritos, y no será por la causa que ustedes quieran llevar adelante, porque el cumplimiento trazado por mi Padre será llevado a cabo, como ha sido escrito y establecido por Él. Pero también vemos otro ejemplo. Jesús les enseñaba, como en esta noche quizás me está enseñando a mí, o como quizás te está enseñando a ti. Ahora dice: vamos a ver ustedes de qué madera están hechos. Vamos a ver si realmente ustedes están dispuestos a realmente a seguirme. La primera consideración que Jesús ve en la oración del Getsemaní, el lugar del dolor. Getsemaní, el lugar allí en el monte de los olivos, donde Jesús le pide a sus discípulos que lo sigan, ¿no? Y cuando dice la palabra del Señor, cuando llegó a aquel lugar, le dijo a sus discípulos: orad para que ustedes no entren en tentación. Ahora, lo importante es que Jesús estaba con ellos, así como el Señor está con nosotros. ¿Estás solo? Pregunto, ¿estás solo, mi hermano, mi hermana? ¿Verdad que no estás solo? Dios está contigo. ¿Quién es aquel que se distancia? ¿Quiénes somos aquellos que nos distanciamos del Señor? Somos nosotros, ¿no? Y mire lo importante, no tengo en este momento para hacer un ejemplo, perdón, por las hermanas, pero dice que Jesús a un tiro de piedra estaba de ellos. O sea, mire, allí estaba Jesús, aquí estaban los discípulos. A un tiro de piedra estuvo allí presente, orando amargamente, entristecido, y oraba intensamente pidiéndole al Padre y diciéndole: Señor, Padre mío, versículo 42, si quieres pasa de mí esta copa, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oraba intensamente y amargamente pidiéndole al Padre si pudiera sacar ese cáliz de amargura, de tristeza, por el padecimiento que debía sufrir. Pero Jesús se entrega literalmente en esa expresión a la voluntad del Padre. Y dice: Señor, Padre mío, mi voluntad es quizá otra, pero dice: no se haga mi voluntad, sino sea hecha la tuya. Y se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. La experiencia que Cristo vivió allí en el Getsemaní, en el lugar de oración, en esa experiencia cuando se sentía quizás abandonado, dice: el Señor le envió ángeles alrededor para fortalecerle. Muchas veces estamos sin fuerza, estamos debilitados, no tenemos aún la actitud ni el ánimo para acercarnos a Dios. ¿Pero eres un hijo de Dios? ¿De qué madera estás hecho? ¿Eres un real hijo de Dios o eres simplemente un simpatizante? ¿Vives una vida cristiana o realmente juegas a la perinola cristiana? Jesús te prueba. Jesús mira tu condición. Mira de qué forma te acercás a Él. Los discípulos estaban hechos de una madera de pino y no de roble hasta ese momento, porque en ese momento ellos no tuvieron la capacidad de estar allí presente en la agonía de Jesús, y dice que ellos se durmieron a un tiro de piedra, viendo a Jesús cómo padecía, viendo cómo estaba en agonía. Y la palabra del Señor, mire el texto que dice allí en el versículo 44, y estando en agonía Jesús, una agonía intensa. ¿Usted vio cuando alguien está desesperado? Cuando sufre por esa condición, cuando sabe que su destino no tiene marcha atrás.
con una agonía, con una tristeza, oraba y dice la palabra más intensamente. ¿De qué madera estamos hechos? Cuando muchas veces tenemos la respuesta rápidamente y ya nos conformamos con eso. Y el Señor dice, permanece más. Acércate más a mi persona. Acércate más. Jesús debía padecer ese momento solo, sí, bien lo sabemos. Pero lo que sucedió es que sus discípulos se durmieron. Le ganó más el cansancio físico. Los halló durmiendo, dice la palabra, a causa de la tristeza. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea, la debilidad humana era mayor de lo que ellos estaban dispuestos a realizar. Y le dijo Jesús, ¿por qué duermen? ¿Por qué están durmiendo? Levántense, perezosos. Levántense, pónganse en pie y oren para que ustedes no entren en tentación. El permanecer despierto, mi querido hermano y hermana en el Señor, es que estés atento a lo que Dios determina para tu vida. El estar atento es saber que eres una persona que está vigilante, que se apronta para lo que sea, dispuesto en todo momento, para que seamos personas que avancemos y no retrocedamos. El reino de los cielos pertenece a ¿quiénes? A los valientes. Amén. De esa manera Jesús lo aprontaba y le decía, tengan ustedes vigilancia en su vida, estén preparados, dispuestos a toda obra que se les sea encomendado. Pero tengan presente la importancia del estar velando y orando. Todas las enseñanzas que encontramos en las Escrituras son para dirigirnos a una enseñanza que pueda ser correspondida y pueda ser personal para cada uno de nosotros. Jesús les enseñó a través de esto de que debían estar velando continuamente. Ahora, cuando más adelante, viendo la condición, dice que ya estaba al punto de lo que vendría, que es el arresto de Jesús. El arresto, dice que allí había una gran turba, una gran cantidad de gente, multitudes que le rodeaban, ¿no? Y el que se llamaba Judas, que era uno de los 12, iba al frente de ellos. ¡Ja! Judas, el traidor, iba al frente de todos sus discípulos marcándole el camino. Y se acerca a Jesús para besarle y con un beso entregó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál fue la pregunta? Judas, ¿con un beso entregás mi vida? ¿Con un beso entregás al Hijo del Hombre? La depravación de Judas había llegado a tal punto que ya no se conformaba simplemente con tener su premio, sino que ahora disfrutaba de la acción, viendo cómo el Hijo de Dios era llevado. Y aquí vemos, hermanos, también que sus discípulos, viendo la condición que se prestaba, comenzaron a decir, ¿cómo vamos a hacer justicia nosotros? Debemos hacer algo. ¿Alguna vez a usted le ha sucedido en su mente de decir, tenemos que hacer algo? Hagamos algo. Es necesario que nos pongamos en marcha. Y cuando el acontecimiento apremiaba sobre Jesús, dice que comenzaron a decir a sí mismos, debemos hacer justicia para con nuestras espadas, debemos hacer nosotros, y Pedro, que era el más rápido y el más acelerado, ¿no? El más impulsivo, él era uno de aquellos que tenía una de las espadas. Tomando su espada, dice que a uno de los siervos que estaba en ese lugar le cortó la oreja derecha y respondiendo
Jesús, otra vez con esta reprensión, dice, basta ya, no prosigas en esta condición. No es así como debe suceder, porque establecido está que tenga mi cumplimiento. Dejen ya de hacer justicia por manos propias. Y sanó, y colocó la oreja en su justo lugar nuevamente de este siervo. Queridos hermanos, Jesús fue llevado y considerado un ladrón. Fue llevado como una persona justa delante de injustos. Fue tomado y llevado como alguien que es un reo considerado de lo peor. Le prendieron, lo condujeron, lo maltrataron. Y en mención a la película que usted vio, muchos escritores y muchos comentaristas dicen que se han quedado cortos con el sufrimiento que padeció mi Señor y tu Señor. Allí en esa cruz, llevando el castigo, azotado, despojado, su rostro transfigurado, y aún la gente que le insultaba y le decía, profetiza, dinos algo, decinos algo de quién ha hecho tal cosa. Lo insultaban, lo blasfemaban, injuriándole. Jesús, cuando es sentenciado a muerte, sufre allí ante las autoridades principales del lugar, de sacerdotes y gobernantes. ¿Cuál era su condena? Haber sido establecido como el rey de los judíos. Él se mencionaba como el Hijo de Dios, y por lo tanto Herodes, y aún también los principales sacerdotes como los de la época y Pilato, preguntaban así, se decían, ¿qué mal hizo este? No le hallamos causa, ningún delito de muerte tiene. Pero estaban a grandes voces diciéndole y pidiéndole que sea crucificado. Imagínense usted, hermano, si en este momento que podríamos hacer una prueba para que usted tome una idea de la importancia de la turba, de la multitud que estaba en ese lugar. Vamos a repetir todos juntos esta frase, ¿no? Todos juntos vamos a decir, crucifícale, crucifícale. Hágalo en voz fuerte, por favor. Crucifícale. Más fuerte, por favor. ¿Se da cuenta? Hoy podemos ser 150 personas, pero una gran multitud que le seguía de miles, que vociferaban y decían, crucifícale, crucifícale. Hasta el punto de que, a medida que avanzaba, Jesús iba camino a esa cruz ignominiosa donde cargó el pecado de toda la humanidad. Muchas mujeres le seguían, contemplaban y lloraban porque sabían que un inocente era llevado al degolladero. Pero así Jesús también les decía, si del árbol verde hacen estas cosas, ¿cuántas cosas más puedan ser de un árbol seco? Viendo la condición de personas que se sumaban sin saber lo que hacían. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Queridos, cuando hemos reconocido a Cristo nuestro Señor, cuando hemos sido justificados por el Señor y hemos entendido la verdad del sacrificio de Cristo nuestro Salvador, allí, en ese lugar, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, estaba considerada tu salvación y mi salvación. En ese mismo lugar podemos entender el gran precio que Cristo pagó para redimirnos, para salvarnos de la condenación que pesaba sobre nosotros, para llevarnos a un lugar especial. Jesús fue a ese lugar con dolor, con tristeza, con agonía, pero con el propósito cumplido del Padre.
La voluntad no era la suya, sino la del Padre. Cuando vemos a la cruz de Jesús, vemos allí nuestros pecados clavados. Cuando vamos a la cruz de Jesús y lo vemos allí crucificado, vemos a Jesús, el libertador de la humanidad. ¿Qué sentido toma para tu vida la cruz de Cristo? ¿Toma el real sentido de que Él es el Mesías, el Salvador? ¿Toma el real sentido de que Él ha perdonado todos tus pecados? ¿Toma el verdadero sentido de que ya no estás en condenación, sino que ahora estás en la verdadera libertad del Hijo de Dios? ¿De qué madera estás hecho, mi hermano? ¿Aprecias la verdad de la gracia salvadora de Jesucristo? ¿La tienes presente en tu diario proseguir? ¿Vives condecorando la verdad de Jesucristo como tu Señor y como tu amo, como tu Rey? Mira lo que Cristo ha hecho por ti. Apelo en esta noche a que mires lo que Cristo hizo por tu vida. Así como estamos, inclina su rostro, por favor. Amado Padre, sería inútil, Señor, predicar un evangelio sin la cruz de Cristo. Necesitamos volvernos, Señor, a ti.